Teun Gisselhard será jugador del Deportivo de La Coruña, así lo apuntan desde los Países Bajos, quienes dicen que tendrá un contrato durante 4 temporadas y que además el Deportivo pagará cerca de 1 millón de euros. Para conocer a este centrocampista neerlandés, traemos al canal a Óscar Fernández, una persona que trabaja como scout y además lo ha hecho en clubes como Real Valladolid y Unión Deportiva Ibiza. Óscar, en primer lugar, es un futbolista para el centro del campo, pero siempre asociamos a esos jugadores con esos números. ¿Es un 6, es un 8, es un 10, es una mezcla de ambos? ¿Cómo lo definirías? Bueno, es una muy buena primera pregunta porque yo creo que Giselle es el perfil de mediocentro moderno, como se dice, se cataloga ahora, ¿no? Este tipo de jugadores que te pueden hacer diferentes roles dentro del centro del campo, pueden jugar a distintas alturas. Yo creo que es un jugador que se puede adaptar tanto a la posición de 6 como a la posición de 8 y bueno, vamos a ver el estilo que mantiene el equipo en primera división, ¿no? Si sigue con ese estilo atrevido, con esa distancia entre líneas tan largas y ese fútbol ofensivo que yo creo que ha catalogado bastante bien al Depor este año, o bien se adapta un poco más defensivo y le tiene un poco más de respeto a la categoría, pero yo creo que para mí el resumen de qué posición o cómo podemos definir a Gisselhard es que es un jugador muy versátil y muy completo para adaptarse a cualquier contexto y rol. Y en este caso, no sé si tras ese trabajo de scout es un jugador versátil como tú indicas, pero ¿lo ves más, digamos, asociado a ese rol un poquito más creativo o a ese rol un poquito más defensivo? Yo lo veo más en la posición de 6. Sobre todo si mantiene el equipo ese contexto de líneas largas, ¿no? Que hemos comentado. Es un jugador que en ese sentido me recuerda mucho a Villares, porque es un jugador bastante rápido, es potente, tiene un tren inferior bastante fuerte que te puede equilibrar y soportar distancias largas, como esa capacidad de recuperación que tiene. De hecho, es uno a nivel datos, a nivel estadístico, es uno de los grandes recuperadores de la liga y sobre todo defendiendo hacia adelante. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que él técnicamente, pues ese perfil de Países Bajos, técnicamente bien dotado, te puede dar en inicio. Donde yo creo que más le falta es esa malicia, ese colmillo en último tercio. Entonces yo creo que un poco por las características que tiene ahora mismo y lo que le hemos visto, yo le veo más como 6. Un perfil más defensivo que en este caso aquí lo podríamos asociar a esa pareja con Mari Soriano en el centro del campo, sobre todo por la salida de Sin duda. Grajera. Parece que José Ángel también va a salir, depende de cuándo veáis este vídeo, a lo mejor incluso ya ha salido José Ángel Jurado del Deportivo de La Coruña, vendría para esa posición casi de 6, aunque con esa polivalencia como menciona Óscar, un futbolista que en este caso está militando en esa segunda división holandesa. El equipo es el de Graafschap, de esa segunda división, que ha jugado en este caso 39 partidos, más de 3.300 minutos. Sí, sin duda. Al final, bueno, vosotros creo que es una liga que en clave Depor ya la conocéis por la incorporación del año pasado de Dashouri. Y es una liga, para mi gusto, muy infravalorada. Soy un amante del fútbol ofensivo. Es verdad que ya no es tan el juego de posición de la época de Cruyff, de los Países Bajos de antaño, y el fútbol está mucho fusionándose y mutando hacia el contragolpe, ¿no? Más de transición, que es un poco lo que más caracteriza a esta liga. Una liga de poco centrocampismo, muy joven. La edad media son 23 respecto a 26 que tenemos aquí en España. Casi más de 3 tiros por partido superiores, muchas mayores conducciones, acciones en área. Entonces, es una liga tremendamente ofensiva, pero que de aquí han salido jugadores ya directamente a ligas top muy destacados, como se me viene a la cabeza ahora mismo Mickey Van de Ven, que actual central del Tottenham, que venía del Boldan, o Van den Bomen, ahora mismo mediocentro del Ajax, que salió precisamente de esta segunda división al Toulouse francés de primera francesa. Es que además coincidió con una buena camada de futbolistas en el AZ, en el AZ Almar, que es equipo que se acabó proclamando campeón, en este caso, de la UEFA Youth League hace 3 años, si no me equivoco. Correcto, eso es. Claro, esa camada de futbolistas de los Países Bajos, como tú dices, ese fútbol tan ofensivo. Antes de preguntarte, digamos, un poco por ese, ya casi más bien ese perfil, digamos, del futbolista, por ese rango que puede tener de adaptación desde el fútbol holandés hasta el fútbol español, las diferencias que puede haber entre un país y otro. Sí, yo creo el salto es evidente que es enorme, sobre todo la primera división. Ya no hablamos de la segunda
como ha pasado el año pasado a Shouri o a Zipenga, que también es un jugador que vino al Castellón de la segunda división holandesa. Yo creo que sobre todo se va a tener que adaptar a nivel de ritmo, a nivel táctico. Yo creo que la principal diferencia que hay con España respecto a Holanda es el tema táctico, sobre todo posicionamiento defensivo, ese tipo de posesiones defensivas largas que tienes que estar más ordenado, no tan preparado para saltar, que es un poco lo que le falla sobre todo al jugador holandés, el defender siempre hacia adelante, ¿no? Yo entiendo que el Depor va a tener muchos momentos, muchos tramos este año que va a tener que sufrir, va a tener que estar en bloque bajo, y yo creo que es principalmente donde Gisselhard va a tener que aprender y adaptarse. Es decir, si hablamos de puntos fuertes, puntos débiles, quizá uno de los puntos débiles de Gilhard es ese, ¿no? El tema de saber cuándo saltar a la hora de defender, porque va a venir a un fútbol que es, digamos, diferente al que está acostumbrado. Sí, sin duda. Yo creo que dentro de que es una de también sus virtudes, ¿no? Esa capacidad que hemos hablado de recuperación en campo rival, es un jugador que es muy intenso, muy agresivo, pero también es muy impetuoso. Es un jugador que tiene esa tendencia siempre a salir de zona, pues eso. Yo creo que es un jugador que está más cómodo con espacios o con transiciones, que al final es el estilo juego de Países Bajos, a estar en bloque bajo, estar bien ordenado, el tratar de entender cuándo tengo que saltar al rival, cuándo tengo que cubrir a un compañero. Ahí es donde seguramente él tiene un margen de mejora, pero claro, hablamos de un chico del 2005, prácticamente 20 años, por lo tanto el margen de mejora que tiene con las condiciones es altísimo. Y además de esto, ¿qué más puntos fuertes me destacas de él y también qué otros puntos hay que tener en cuenta en cuanto al aspecto negativo? Sí, más allá de lo que hemos comentado a nivel de recuperación, a nivel condicional, por lo que hemos dicho, es un jugador que tiene potencia, es capaz de hacer esfuerzos de alta intensidad de forma repetida. Es un jugador que con balón, a mí me recuerda, salvando por supuesto las distancias, a Frenkie de Jong. Es un jugador que tiene muy buena conducción, es un jugador que tiene capacidad para superar líneas de presión rivales a través del talento individual que tiene con la conducción, y toma muy buenas decisiones con balón. Prácticamente casi todos los partidos superan el 90% de pases. Evidentemente el dato, sin contextualizarlo y quedándolo así, queda muy bonito. Sí, Luego hay que sí. analizar, como siempre digo, el dato sin contexto no sirve para nada, pero bueno, es un jugador que entre sus virtudes yo creo que es la toma de decisión. Entiende muy bien el juego, entiende muy bien cuándo da ritmo, cuando a lo mejor tiene que bajar la velocidad, jugar fácil, que yo creo que se le da bien. Y luego dentro de lo que hemos hablado, de ese margen de mejora, pues tema de impulsividad, tema de que le falta colmillo en último tercio, es un jugador que apenas pisa área rival, apenas se atreve pese a que tiene buen golpeo y de hecho es uno de los lanzadores a balón parado del equipo esta temporada. Hay que pedirle un poco más de malicia. Yo siempre digo que con independencia que seas un 6, un 8, en el fútbol actual los mediocentros tienen que sumar, sobre todo porque estamos ya cada vez en más contextos de mucho movimiento, de mucho ida y vuelta, y los jugadores tienen que acompañar, el bloque tiene que acompañar. Entonces yo creo que es una cosa que él tiene que mejorar, pero sin duda yo creo que lo táctico y evidentemente el ritmo aquí va a ser superior, por lo tanto, si se consigue adaptar a eso, el resto de cosas yo creo que ya le harían un centrocampista, yo creo que ya élite hablaríamos, ¿no? Es que justo cuando salió su nombre, que desde el Telegraph de allí de Países Bajos ya lo asociaban aquí al Deportivo y demás, incluso lo daban por hecho. Claro, la gente es muy rápida en esto, fue a buscar ya highlights del jugador y demás. Y sí que hemos visto un poco esas acciones que comentas, ¿no? Esas acciones a nivel de corte defensivo, pero también algún pase de exterior, algún pase con esa calidad, ¿no? Que también puede levantar cierta ilusión en el aficionado deportivista de ver un jugador de esa vistosidad, por así decirlo, en el centro del campo. Sí, sin duda, ¿no? Lo que hemos hablado. Al final es un mediocentro escuela holandesa, por lo tanto la calidad técnica la tiene innata. Lo que yo creo que le falta es también pues, atreverse, ¿no? O sea, no siempre a lo mejor dar ese típico pase de seguridad o ir a lo fácil. Tiene capacidad para pedirle más y arriesgar en determinados momentos porque tiene, lo que he dicho, tiene ese talento individual tanto para superar rivales como para hacer esos pases filtrados que comentáis que habréis visto en los highlights a la línea defensiva. Que además es un jugador, hablando de ese talento, talentoso, o sea, se podría decir así, porque al final ya con 18 años debutó en Primera División Holandesa. Sí, eso es. Él ya, más allá de estar en la cantera de la Z y ahora en De Graafschap, estuvo en el PEC Zwolle, que es donde debutó con 18 años.
Es verdad que es un equipo que, por intentar contextualizarlo, es perfil bajo allí en la primera división holandesa. Yo creo que equivaldría a lo mejor a un segunda de aquí bajo, ¿vale? Tampoco creo que sea por nivel y talento top. Pero sí, claro, con 18 años, con independencia de la liga, siempre digo que jugar en una primera división no todo el mundo está preparado, sea el país que sea. Pues me voy a quedar sobre todo con eso, con estas palabras sobre Teun Gisselhard, el jugador que va a acabar jugando en el Deportivo de La Coruña, según apuntan desde los medios de los Países Bajos. Óscar Fernández, que como decía, trabaja como scout, trabajó en equipos como Real Valladolid, también en Unión Deportiva Ibiza. Ha sido un placer tenerte aquí en el canal y te doy las gracias por ayudarme a arrojar un poquito de luz sobre este talentoso jugador neerlandés. Nada, el placer es mío, espero que le guste a la gente y bueno, y muchas felicidades por el merecido ascenso y ojalá que os mantengáis ahí en el tiempo un histórico como el Deportivo. Ojalá que nos mantengamos mucho más tiempo en el fútbol de la élite. Si os ha gustado el vídeo, hacedlo saber con un buen me gusta, dejar vuestro comentario en la caja de abajo y también suscribiros para no perderos nada sobre el Deportivo de La Coruña. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Chao.